Hola, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Amagá. Hoy de nuevo aquí en el Centro de Bienestar del Anciano y con don Jairo Franco, contando de todas aquellas historias que han sucedido y que han pasado alrededor de nuestro parque principal, recordando todas esas infraestructuras que nos han dejado un legado cultural, una memoria histórica en nuestro municipio. Hoy seguimos con el programa, un conversatorio que se hace cada 8 días, que se llama Lo que yo vi, conocí y palpé, con el maestro Jairo Franco. Maestro, buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes de nuestro canal comunitario Amagá TV y a todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo a través del internet. Giovanni, ¿usted sabía que en la alcaldía de Amagá teníamos una improvisada plaza de toros y que hablamos también en otros programas? Y también una jastería. No, señor, no sabía. Eso y otras cositas vamos a hablar porque en el programa anterior empezamos a hablar de la calle de la alcaldía y hablamos de la tesorería que estaba en la esquina y luego hablamos de la caja agraria de don Antonio Arango. Vamos a hablar de la parte interna de la alcaldía. A mediados del siglo pasado, allí tuvimos una improvisada plaza de toros donde Joaquín Palomos era el principal torero. Era un evento que se hacía, Giovanni, los domingos a las 3 de la tarde. Valía 15 centavos la entrada a la plaza de toros y muchas veces se llenaba, inclusive todo el segundo piso, los balcones del segundo piso se llenaba de público. Era un evento tradicional en los pueblos, una buena temporada y por lo general eran novillos. Eran de los novillos que traían para los viernes, los más bravos eran los que guardaban para llevarlos a torear. Y después de haber pasado por la improvisada plaza de toros, ya el viernes siguiente ya eran feriados y ya los mataban, los sacrificaban para vender la carne. Aquí nosotros en Amagá, a mediados del siglo pasado, tenemos la historia de cómo llegaron los medios de comunicación. Primero que todo, la comunicación con el exterior era a través de las cartas, a través de la administración postal, que quedaba acá, la administración postal donde estaba la oficina del correo. Sí. Internamente estaba lo que era la telefonía de Luz Osorio. En la parte interna, entrando a mano izquierda al fondo, estaba la oficina de teléfono de la señorita Luz Osorio, que estuvo como encargada de esta oficina cerca de 20 años. Luz Osorio tenía un empleado que era el citador. Era el único teléfono que había en Amagá. Ese teléfono funcionaba con una especie de megáfono y a base de timbres era que se comunicaba con la estación de Piedecuesta y ahí le remitían hacia la señal hacia Medellín para entrar las llamadas. Cuando los amigos del ajeno se robaban el cobre, los cables, que con frecuencia, y eso se ve todavía hoy en día, sobre todo en Medellín, cada rato muchos barrios se quedan sin señal telefónica porque se roban los cables. En esa época, que eran de un cobre muy fino, pues lo robaban para venderlo. Y las personas quedaban aisladas. Entonces, ¿qué hacían? Se iban para Piedecuesta, para la estación del ferrocarril en Piedecuesta, y allá era donde hacían las llamadas. Valía 10 centavos el minuto. Cada minuto que utilizaba el teléfono costaba 10 centavos la llamada hacia Medellín. Entonces, ¿cómo operaba el teléfono acá en Amagá? Les decía ahora que la señorita Luz Osorio tenía un empleado, un citador. Entonces, cuando llamaban a X persona, mandaba al citador a la casa de él, o a la oficina, o al negocio, o a la entidad donde estuviera la persona, para que fuese allá a la alcaldía, a la oficina del teléfono, a determinada hora, para que esperara la llamada de la persona. Entonces, ella tenía un teléfono de mesa donde estaba ya como su oficina, y en una cabina había un teléfono de muro donde se ubicaba la persona que era la que se encargaba de recibir la llamada cuando ya llegaba al día y hora de la cita. Sí. Después empezaron
a instalarse teléfonos en diferentes partes, como en la normal, en la alcaldía, en el espacio de la alcaldía. Se instaló teléfono en la Casa Cural, en el liceo, en la Caja Agraria, y funcionaba a base de repiques. Un repique era para el espacio parroquial, 2 repiques era para el espacio del alcalde, para la alcaldía. Ajá. 3 repiques era para la normal, 4 repiques para el liceo, 5 repiques era para la Caja Agraria, así. Entonces, la operadora, Luz Osorio, la señorita Luz Osorio, que vivió en la calle Larga y murió hace algunos años, repicaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de acuerdo a la persona que necesitaban, entonces allá contestaban. Y de esos lugares hacia la oficina de la señorita Luz Osorio para hacer una llamada, entonces solamente bastaba con repicar y ella ahí le marcaba de dónde estaban llamando. Había un bombillito que prendía y marcaba la normal, la Casa Cural, la Caja Agraria, así. Entonces hacía la llamada respectiva. Cuando llegó el telégrafo a Amagá, que llegó el 27 de abril de 1876, en ese entonces se empezaron las comunicaciones a base de telegramas. Telegrama era como un mensajito, como una cartica pequeña. Sí. Y eran muy cortos. Un ejemplo, mañana temprano tarde estaré almorzando en casa. Quería decir que al otro día por la tarde y que iba a estar a la hora del almuerzo en la casa y que iba a almorzar. Sí, y así era muy abreviado. ¿Por qué abreviado? Porque de acuerdo a las palabras era que se pagaba el telegrama. Sí. Entonces también era esos telegramas que llegaban a la oficina que quedaba acá, mira acá, en la oficina del telégrafo, aquí en la última oficina de la alcaldía. Donde está Catastro actualmente. Ahí donde está el Catastro. Allí era donde estaba la oficina del telégrafo. Entonces el empleado, el citador o el mensajero llevaba el telegrama allá. Y para uno mandar un telegrama había que ir a la oficina y entonces la persona mandaba el telegrama y le cobraba de acuerdo a las palabras del telegrama. Internamente, decíamos ahora que también tuvimos a mediados del siglo pasado una rastrería. ¿Por qué una rastrería? Pues amigos televidentes y Giovanni, les voy a contar algo que yo vi, como dice mi programa, lo que yo vi, conocí y palpé. Esto no es porque me lo contaron, yo lo vi. Yo tenía 10 o 11 años y trabajaba aquí arribita en el Café 5 y 6, aquí enseguida de la tienda de don Enrique Chavarría, estaba el Café 5 y 6, de don Ramón Vanegas, hijo de don Jesús Vanegas, el que era dueño del femenino, va enseguida a la iglesia. Y un domingo cualquiera, nosotros desde las 6 de la mañana estamos ahí trabajando porque a las 6 de la mañana, en esa época era la primera misa, 6 de la mañana. Y mucha gente salía de misa, sobre todo los domingos, que venían muchos campesinos que madrugaban, y estaban en la misa y saliendo de misa iban a los cafés a desayunar. Por eso, por lo general, a la mayoría de las cantinas no se le decía cantina, no le ponía el negocio el nombre de cantina, no. Café Sol y Sombra, café Cuesta Abajo, café 5 y 6. Porque vendían café con leche en la mañana, vendían como desayuno café con leche tinto, y después de 10, 11 o 12 del día ya empezaron a vender cerveza. Y ya funcionaba como una cantina. Entonces, en la mañana era cafetería, en la tarde y noche ya como una cantina. Sí. Y un domingo cualquiera, como a las 6:30 de la mañana, llegó un señor borracho de poncho y llegó y llevaba un machete envuelto en una pernilla y llegó dándole duro a una de las mesas y dijo que daba $1, le doy $1, que en esa época era mucha plata. Sí. Que $1 era 100 centavos, 100 monitas de centavos, que para nosotros era un orgullo tener 1 o 2 centavos en el bolsillo. Claro. Que con eso nos comprábamos el casado,
hemos dicho tantas veces en este programa, el que de una época que era el banano con bizcocho. Sí. Y entonces él dijo que le daba un peso al que le trajera fulano de tal en calzoncillos, así decía. ¿Por qué? Era que en esa época había unas peleas entre algunas familias que se fueron matando entre ellas mismas. Ajá. Se mataba uno de una familia, entonces venganza mataba desde la otra, así. Conocí dos familias, una que vivía en Cuatro Esquinas con una de la ferrería. Ajá. Sí, no digo los nombres, que es maluco decir los nombres ni apellidos, pero eran dos familias que se fueron matando así entre ellas mismas. Entonces este señor que llegó borracho allá estaba en venganza porque habían asesinado un hermano de él buscando un hermano del asesino. Sí. Entonces está preguntando por él. Salió de ahí, fue ahí, se tomó una cerveza, salió de ahí y empezó a dar varias cantinas. Estamos hablando domingo, 6:30 de la mañana. Y a las 8:30, todos los domingos, don Ramón Vanegas me pedía a mí el favor que fuera ahí al parque, ahí en todo el centro del parque donde estaban las legumbrerías, a comprar las legumbres para la casa de él. Yo salgo al parque a comprar las legumbres y mientras la señora me empacaba, estoy mirando para acá, para la esquina del estanco. Y yo estoy mirando así, esperando que me envuelva la legumbre. Estoy mirando para allá cuando veo al mono La Verde, que era un sastre. Ajá. Veo que sale corriendo para la esquina. Ahí hubo un asesinato. ¿Quién fue el muerto? El que estaba buscando, el que estaba dando un peso porque le llevaran a fulano de tal en Carrillo. El mono La Verde se vio involucrado ahí en ese asesinato. Entonces, a mí me llamaron para declarar, porque yo le conté al dueño del 5 y 6, le conté lo que había visto. Y como él era muy amigo de él, entonces me dijo, hombre, usted nos puede, con esa declaración, nos puede ayudar. Y le dije, pues sí, a pesar de que pero yo soy menor de edad, yo con 12 o 13 años. Entonces, en esa época estaba don Zoilo Vanegas, que era un abogado, vivía en la calle El Altico, llegando al Altico, ya para subir la primera esquina a mano derecha, ahí era donde vivía don Zoilo Vanegas. Don Zoilo Vanegas era un abogado que, entre otras cosas, murió a principios de este siglo, murió de 102 años, 102 años. Y hablando de él, un amigo, un paisano nuestro, Lubín Vélez, que le llamo el campesino, hijo de la señora que estuvo manejando la casa campesina, me contó a mí, cuando él estaba en su agonía, que decía que por favor que le consiguieran una bandera grande de Amagá para él morir envuelto en la bandera de Amagá. Sí. A mí me causó mucho impacto eso. Y bueno, murió a principios de este siglo don Zoilo Vanegas, fue hermano de don Jesús Vanegas, de don Francisco Vanegas, que era dueño del femenino. Entonces, él fue el abogado que le pusieron al mono La Verde por el asesinato este. Bueno, el mono La Verde tenía aquí en esta parte, tenía acá, tenía una rastrería, ahí cerquita del estanco. Él era sastre. Era de muy buena familia, él era pues una persona muy ejemplar, lo quería todo el mundo. Y por la reputación que tenía, como a él lo metieron a la cárcel, entonces le dieron permiso de llevar la rastrería para la alcaldía. ¿Y sabe dónde lo ubicó? Entrando en ese entonces, a mediados del siglo pasado, entrando a mano derecha al fondo había un escenario donde hacían presentaciones culturales. Sí. Allá habían presentaciones de grupos de teatro, de presentaciones artísticas, de músicos. Allá en ese patio, que en las épocas de las fiestas de carbón, allá se hacían muchos bailes. Ajá. A mí me tocó bailar. Yo en la época de que cuando estaba trabajando en Carbón de San Fernando, 1966 a 1969, yo recuerdo que me tocaron fiestas y allá iba a bailar en esa época con Rosa Sánchez, que era muy conocida en nuestro pueblo,
bailarina, una señora de edad, pero bailaba muy bueno y nosotros le dábamos la vuelta a todo ese patio bailando Paso Doble. Le recuerdo con mucha gratitud de ese entonces, de mi juventud. Entonces allí se hacían en ese patio, se hacían esos eventos culturales y se colocaban muchas veces silletería en los corredores y en épocas de verano en el centro del patio para ver los espectáculos que se hacían en ese escenario. Allí fue donde el Mono Laverde le dieron permiso para colocar la rastrería y él en un rincón organizó su cama, su cambuche, llamémoslo así, y entonces él atendía, él era sastre. Y, me has dicho, le hicieron un favor, llamémoslo así, porque allí tenés que pagar arrendamiento, acá tenés que pagar arrendamiento, allá no. Allá pudo montar el taller gratis. Y lo cuidaban, porque tenía la vigilancia. Sí, sí. Y entonces la gente quería un pantalón, le decían, vaya a la alcaldía, ya le hacen un pantalón. ¿Cómo es que la alcaldía? Si vaya, que hasta el Mono Laverde que le hace el pantalón. Muy buena gente, el Mono Laverde. Esa, entre otras historias de la alcaldía que recordamos ahora. Don Jairo, 60, pero 70 años después. en ese momento le tenía nombre como Casa Consistorial o cuando se empezó a llamar Alcaldía Municipal, ¿en qué momento fue eso? Pues en un comienzo, desde principios del siglo pasado, que en 1896, cuando el padre José María Giraldo, que fue él el que hizo la gestión y consiguió los recursos para la construcción de la Casa Consistorial, así se llamaba. Ajá. Después ya políticamente, pues, como en todos los pueblos, en las ciudades, se le decía era alcaldía. Entonces aquí también nos fuimos modernizando, llamémoslo así, fuimos entrando a la moda. Entonces, Sí. alcaldía, no Casa Consistorial. Y ya vemos que hace poco tuvo que hacer una remodelación. Ajá. Después de más de 100 años de construcción que tenía la alcaldía. Allí, pues, en la parte interna estaba también don Julio Moreno. Don Julio Moreno era el personero, fue quien escribió la primera monografía de Amagá. Y don Julio Moreno fue un gran educador, fue poeta, escritor, fue inclusive también personero en Envigado, municipio de Envigado, y murió en Envigado. Después de que fue personero acá, ya se fue a vivir a Envigado y siendo personero murió trabajando en Envigado. Bueno, seguimos. La calle de la alcaldía, enseguida estaba el almacén Casamora, que esto ya hace parte de lo que es hoy en día la plaza de mercado. Enseguida estaba la farmacia del doctor Conrado Vargas. Su hermano Raúl Vargas era el farmacéutico y el doctor Vargas vivía aquí arriba de esta esquina del atrio del negocio mejor dicho, de Claro de Luna hacia arriba, a media cuadrita, por esa acera, ahí vivía el doctor Vargas, casado con Teresita Montoya, hija de doña Berta Escobar, que era la dueña de esa casa que tumbaron en el atrio, en la esquina del atrio. Que están construyendo en este momento puestos de edificio, y esa casa era doña Berta Escobar, y la mamá de Teresita Montoya, esposa del doctor Conrado Vargas. Y Teresita Montoya, recuerdo mucho de mi juventud, de mi niñez, que hacía un pesebre grande, muy bonito. Y ella siempre me buscaba para que yo le consiguiera el musgo. En esa época no era pecado, no era dañino, digamos, por el medio ambiente, o no se consideraba así, como algo malo para el medio ambiente que se quitara el musgo de los árboles. Sí, en esa época abundaba, don Jairo, abundaba. Sí. No, ya sí, está como más que diezmado. Claro. Los árboles y la naturaleza ya está llenando de cemento, de moles de cemento. Entonces, yo le conseguía el musgo, eran 3-4 bultos, era tan grande que necesitaban 3-4 bultos de cemento para cubrir y decorar todo lo que era el pesebre en la parte, en la primer pieza, que ellos siempre lo hacían, primer pieza entrando a la casa, una pieza grande. Mi abuelita, que vivía allá arribita, también hacía un pesebre muy grande y también le conseguía un puesto de musgo.
Encima de la... perdón. Raúl Vargas, el boticario, hermano del doctor Conrado, era muy deportista y le gustaba mucho salir a trotar. Yo salí con él, yo fui muy deportista. Gracias a eso, pues todavía nos conservamos un poquito a los 75 años, después de tantas cirugías. Con Raúl salí mucho a trotar y yo lo acompañé muchas veces a salir a sus caminatas a trotar. Una de ellas fuimos de aquí hasta el Alto de Minas. Salimos muy temprano acá para ver pasar a los corredores. En esa época, los ciclistas. Cochise y Javier Suárez, todo eso. Fuimos a ver pasar a los corredores. Allá nos fuimos a esperar que pasaran los corredores. Y ya nos venimos hasta caminando o trotando hasta Primavera. De ahí para acá sí, ya no aguantamos. En bus. Claro, claro. Escalera. Bueno, encima hay un recuerdo muy grato de la farmacia del doctor Vargas, porque encima era donde se proyectaban las películas de los carros que venían de los pueblos, de Cervecería Unión, de Postobón, de Coltejer, de Mejoral, de estas diferentes empresas. Venían carros que eran como unas bolitas, le decíamos bolas a un carro que eran prácticamente con las dos puertas adelante y detrás era tapado, sellado. Venían a repartir publicidad de la empresa y por todas las calles del pueblo pasaban repartiendo cuadernos, lapiceros, cachuchas, borradores, camisetas, y a la vez invitando a la comunidad para que ese día a las 6:30 de la tarde estuviésemos en el parque. Entonces nosotros en el parque nos sentamos abajito donde empezaba ya la parte después de la parte central del parque. Ahí había una escalita y de ahí para abajo nos sentamos todos y se llenaba el pueblo. Ahí era el caballo porque era el único evento que había en esa época. Claro. No teníamos todavía funcionamiento de teatro. Y nosotros veíamos las películas encima ubicaban el carro en la parte interna y en la parte superior acá en esta parte, y de por lo general eran en películas de cine mudo. Nos tocó ver algunas con sonido, pero la mayoría Charles Chaplin y de dibujos animados de Los Tres Mosqueteros, Los Tres Chiflados. Bueno, sí. En el segundo piso en una época vivió Felisa Calle. Felisa Calle fue la fundadora de La Normal, o la primer directora de La Normal, que lleva su nombre, Felisa Calle. Después fue, por muchos años, la señorita Estela Calle, que fue mi primer maestra en la escuela, en el primero de la escuela. Ella fue mi primer maestra. Después de Felisa Calle, Felisa también, ahí vivió familiares de ella, un sacerdote y Jaime de los Ríos, que Jaime de los Ríos era una de las personas que con frecuencia iba al consulado de Amagá, que era el negocio, tal vez hablamos de nuevo porque que queda en Medellín. En Medellín, sí. En la calle con la Oriental, en una esterilla de León Sánchez. Sí, claro. Y allí Jaime de los Ríos iba casi todos los días, casi no fallaba allá, un sitio de encuentro. De todas maneras, como al fin y al cabo por la edad y la mayoría jubilados, entonces íbamos a chantarrarnos, a desatrasarnos de lo que pasaba en nuestro pueblo. Y ahí iba mucho Jaime de los Ríos. Tenía un sacerdote que inclusive trabajó acá en la parroquia nuestra. Después ahí fue la casa de don Antonio Arango, que hablamos la vez pasada, que fue el segundo gerente de la Caja Agraria, que aquí, antes de don Antonio, antes de don Antonio llegar a la Caja Agraria como gerente, al gerente anterior le hicieron un atraco a la caja. No tengo mayor información sobre eso, pero la Caja Agraria le sufrió un atraco, siendo ahí enseguida de la entrada a la alcaldía. Después de Felisa Calle, vivió aquí don Antonio Arango, y luego fue el Colegio Rosario. El Colegio Rosario tenía una parte enseguida de la farmacia estaba la entrada, y había una parte en el primer piso de salones, y el resto del segundo piso todo era lleno de salones y corredores
alrededor, y en el primer piso había un patio, más o menos como el que tenemos acá en el asilo, y había dos tableritos para jugar baloncesto, aunque era tan pequeño. Recuerdo que entre los jugadores de baloncesto de ese entonces, Álvaro y Javier Correa, dos hermanos, los hermanos hijos de Esther Montoya, que vivían enseguida del teatro, que está hoy en día, donde está hoy en día la Casa de la Cultura. Y también Nazareno Montoya, hermano de Mario Montoya, quien escribió el libro Los Hijos del Pueblo, que fue el dueño del restaurante, perdón, de la distribuidora Purina ahí en la esquina del atrio, donde están construyendo hoy día el edificio. Fue el dueño de esta distribuidora Purina y fue también alcalde de Jardín, Mario Montoya. En la historia de la telegrafía y la telefonía, él también fue citador y fue telegrafista. Entre los, que se me olvidaba ahora, me escapaba, que entre los citadores que tuvo Luz Osorio, cuando hablamos de la telefonía, Luz Osorio tenía como citadores a Hernán Hernández, hermano de Eli Hernández, y hermano de Pedro Hernández, que fue mi gran compañero en San Juan de San Fernando, fue un muy deportista de nuestro pueblo. Y fue también Alberto Martínez, un hermano de mi mamá, un tío mío, sí. Entre ellos citadores. De los primeros, cuando hablamos ahora de la telegrafía, de los primeros telegrafistas tenemos al maestro José Antonio Espinosa. También estuvo una época como telegrafista Mario Montoya. ¿Sí? Sí. Bueno, enseguida ya podemos ver la entrada para lo que en un comienzo fue la biblioteca municipal y luego, por gestión de doña Elga Torres, la alcaldesa, con 172.000 pesos en 1972-73, logró conseguir toda dotación para fundar o para iniciar o crear la Casa de la Cultura de Amagá. Gracias a la gestión de doña Elvia Torres fue que se logró que se iniciara ahí en esta parte, en el segundo piso, la Casa de la Cultura. ¿Dónde está la vivienda? Donde está la vivienda. Gratos recuerdos, porque allá fue donde yo conocí al doctor Belisario Betancourt, cuando subía a entregar un cuadro que regalé para la Casa de la Cultura. En el primer piso estaba la casa de don Jaime Muñoz. Don Jaime Muñoz fue quien trajo el primer televisor y la primera nevera a petróleo a Amagá. Él era el que traía todos los días la leche de Medellín, en Proleche, la traía en litros de vidrio, de 1 litro, de medio y de 1/4. Don Jaime Muñoz, que también era zapatero. Aquí era la casa de él. Después fue que se paró ya para donde estaba hoy en día, se quita el Monumento a la Madre. Que era una cuadra de aquí en la esquina para allá. Ahí sí. El Monumento a la Madre, donde hay en este momento es un lote donde parquean unos carros para al ladito donde quedaba Edatel. Exacto, ahí era el Monumento a la Madre. Enseguida, ahí está la familia y todavía vive la familia de don Jaime Muñoz. No olvidemos que aquí, dentro de la alcaldía, antes de seguir acá, tuvimos a Hernán Torres, el recaudador de Hacienda, el registrador de Amagá, y era en esa época el mejor pintor del pueblo. En la oficina, en esa época no había mucho trabajo, porque éramos poquitos habitantes, entonces le quedaba tiempo a rato para pintar. Y yo muchas veces cuando salía del liceo, yo entraba ahí a ver qué cuadro estaba pintando. Y me tocó ver muchas obras. Ahí fue cuando me fue despertando ese interés por la pintura. Claro. Hernán Torres. Hernán Torres, a él le agradecemos mucha parte de la historia que quedó captada en su cámara, porque fue un gran fotógrafo. En la Casa de la Cultura, yo recuerdo días después de su muerte, que sus familiares llevaron a la Casa de la Cultura todos esos álbumes, archivo fotográfico, no contiene esperamos que sea bien conservado, y del cual yo tengo algunas copias
gracias a esa información, pues podemos recordar mucha parte y muchas historias de nuestro pueblo desde ya el siglo pasado. Hernán Torres también fue un gran decorador de los monumentos. Hernán Torres fue sastre también, era muy polifacético. Sí. Y llegó a ser uno de los mejores monumentos para la fiesta de Corpus Christi y las fiestas de Corazón de Jesús. Unos monumentos muy bonitos. Uno de ellos fue la Torre Eiffel. Hizo la torre muy bonita, pues como si fuera un ingeniero. Sí. A pesar de no tener estudio. Hernán Torres fue un gran pintor. Él no tuvo escuela. Era autodidacta. Hasta este maravilloso lugar donde nos dan una calurosa acogida y bienvenida para conocer todo lo relacionado con este cultivo. Toda la vida le gustó el licor, plagas, pero se incrementó mucho en los últimos años y cada vez para que disfruten de este espacio sus obras familiares y perdían amigos, y por como supuesto, esa calidad toda de la un buen pintor. programación de ¿Por qué? este Por Canal recursos, 4 porque de Apac y todos Voltaire. sabemos que la persona que pinta Nuestro municipio y toma licor, pues con el tiempo va perdiendo el pulso, ¿cierto? Claro. Por el trago. Don Jairo, una pregunta. En la época también hubo un escultor muy famoso de acá del municipio de Maga que se llama Octavio Montoya Estrada. ¿Usted tiene conocimiento algo sobre don Octavio? Yo, A nivel sí, global, este cultivo pero más bien poco. En la memorabilia de don Samuel Gómez hay algo escrito sobre Sí, porque don Octavio hizo muchas obras a nivel departamental, esculturas y muchos bustos de presidentes y expresidentes también. Y en el Parque Itagüí pues reposa una de las esculturas de él que es la obra del obrero. Entonces, sí, y en Medellín también hay muchas obras de él. Entonces mire que Amaga tiene una riqueza también en todos estos personajes que han sido representantes de lo que es el arte, pues, ¿cierto? Aparte de los que han sido escritores, músicos, también hemos tenido muy buenos escultores, como ese señor Octavio Montoya Estrada, que ha dejado un legado a nivel departamental y que ha sido muy importante también y que se relata poco en las monografías que en este momento existen pues aquí en el municipio de Amagá. Sí, pensando que era una cosa muy rentable y apenas estoy ensayando porque vamos para la segunda producción, porque la primera es muy poquita, muy baja en producciones, hay que esperarle a la segunda a ver si es rentable o no. Tenemos pero hay mucho talento, Amagá tiene mucho talento en todos los campos, en la música, en la escultura, en la pintura, en el deporte, entonces es un costo muy alto. En todos los campos, gracias a Dios, tenemos buenos talentos. Nosotros aquí, antes de terminar nuestro programa, queremos hablar algo sobre el Colegio Rosario, que gracias a la gestión del padre Abraham Valencia fue abierto en 1955. Funcionaba en una casa de 2 pisos. En el patio del primer piso había una pequeña cancha de baloncesto. Dice la historia que el 26 de noviembre de 1958, la Asamblea Departamental de Antioquia, presidida por el hijo ilustre, el doctor Jaime Betancourt Cuartas, hermano del presidente doctor Belisario Betancourt, crea la normal rural modelo de señoritas, que en toda su historia ha formado más de 1.250 educadores que están distribuidos por todo el país. Y que fue diseñada por el ingeniero Agustín Govers, que en este momento también se está levantando un inventario a nivel departamental de todas sus obras. Don Jairo, lastimosamente este programa ya se nos va terminando el tiempo. Gracias a usted por conservar todos esos elementos históricos, toda esa memoria que enriquece y que pues nos trae a este momento, ¿cierto? Es muy importante. Sinceramente usted tiene una memoria prodigiosa porque recordar todos esos detalles con tanta precisión y con tanta lucidez es de admirar. Entonces, vamos a decirle a la comunidad que nos sigan todos los jueves, de que sigan disfrutando este programa. Y don Jairo, no sé, espera. ¿Cuántas personas trabajan aquí en la recolección del maracuyá, digamos, en velar porque el cultivo esté bien, para sostenerlo así como se ve ahí? Porque si no hay ese apoyo, a lo mejor yo no estaría acá contando esas historias. Le agradezco y a todos los televidentes. Lo menos en nuestro a canal comunitario
muchas gracias por permitirnos llegar a los hogares, a los técnicos no se puede dejar trocar con otro, a diario trabajan por tener una buena imagen y unos buenos programas culturales en nuestro municipio. A toda la Junta Administradora del canal comunitario un saludo y un agradecimiento, al igual que a Juan Pablo, el administrador del Centro de Bienestar del Anciano. Ajá. Y la invitación, amigos, para que cuando puedan vengan a ver todas estas obras de arte de personajes que tenemos acá pintados, de personajes de Amagá, de personajes típicos, de personajes sobresalientes de nuestro pueblo, de personajes de la vida nacional, en el campo de la música, la literatura, el humor, el deporte, también la colección de alcaldes que tiene nuestro pueblo. Ajá. Y espacios que han hecho parte de la historia de Amagá. También lo invitamos para que los lunes a las 10 de la mañana escuchen nuestro programa en la emisora La Voz de Amagá, los lunes a las 10 de la mañana. También los lunes a las 12 del día y 6 de la tarde la repetición de nuestro programa del conversatorio. Hoy terminé de pintar el mural en la normal. Los invito para que cuando puedan y vayan a la normal, ahí en la biblioteca, ahí tenemos el mural que lo terminé y voy a empezar ahora mismo, después del programa, voy a ir a empezar otro mural pequeño en la oficina donde atienden a los niños especiales que están en la normal. Amigos, televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar a los hogares. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga.